¿ya? Esta glándula conocida como la paratiroides, no se olviden que es una glándula de secreción interna, ¿no? Una glándula de secreción interna cuyo producto va a ir directamente hacia circulación sanguínea. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la irrigación sanguínea o la comunicación entre lo que es la tiroidea, entre lo que es, perdón, la glándula tiroides y paratiroides en este caso, está asociada a una relación íntima con vasos sanguíneos a los cuales va a vertir su producto, ¿ya? Uno de los elementos más importantes que tiene el control, perdón, la actividad de la paratiroides es el control de la calcemia, ¿ya? El control de la calcemia. Al hablar del término mía, estamos hablando del término sangre, ¿no? Estamos haciendo referencia a la circulación sanguínea. Entonces, es fácil entender, por ejemplo, el término, si asociamos la presencia de los términos que lo componen, ¿no? Que componen una determinada palabra. Por ejemplo, estamos hablando de que calcemia llegaría a ser la presencia o los niveles de calcio en sangre. Claro que no es tan sencillo, no es tan fácil hablar de solamente presencia de calcio en sangre, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Por eso decimos nosotros que es la concentración de calcio en sangre. Es el resultado neto del equilibrio entre la entrada y salida de calcio a la corriente sanguínea. Ojo, el resultado neto del equilibrio entre la entrada y salida de calcio, ya, a la corriente sanguínea. ¿Está bien? Esto es importante tomar en cuenta, ya, porque ustedes saben de que el calcio forma un papel vital en los procesos fisiológicos y sobre todo, por ejemplo, en la estructuración ósea. En los mamíferos se dice que en los mamíferos, más o menos, la concentración de calcio en sangre, en circulación sanguínea, es de 10 miligramos por decilitro, en el caso de los mamíferos. Y hay un rango de ajuste que más o menos es del 5%, ¿no? Ojo, 10 miligramos por decilitro de sangre, ¿ya? Para tomar en cuenta este dato, por ejemplo, solo como un ejemplo con respecto a lo que es la presencia de este mineral, ¿no? En el torrente sanguíneo. Ahora, muchos animales tienen una estructura y tienen una característica dentro de lo que es la conformación ósea, las estructuras de los signos y el mantenimiento de los signos vitales, por ejemplo, y obviamente el nivel de calcio en ese organismo como tal. Estamos hablando, por ejemplo, de que el calcio llegaría a ser componente, ¿no? Del 1,5% del peso vivo del animal, ¿ya? El 1,5% del peso vivo animal. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del esqueleto, por ejemplo, fíjense, el esqueleto es 99% calcio, ¿ya? Mientras que el plasma y el líquido extracelular tienen menos del 1% en concentración de calcio. ¿Ya? Esas son generalmente las concentraciones o la característica de la presencia del calcio en un organismo. ¿Ya? Y lastimosamente el organismo no retiene el calcio al 100%. Obviamente que no debería retener el calcio al 100%. Ustedes saben que tendría que haber siempre un proceso de eliminación y asimilación de ese calcio. Entonces hay elementos que tienen que ser eliminados. Y uno de ellos es el calcio. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se pierde este calcio? Se pierde por ejemplo, la leche, se pierde por la presencia fetal durante la gestación. Fíjense que la mujer llega a ser uno de los seres que mayor calcio pierde en su gestación, ¿ya? Y es por eso es que, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, los subsidios que da el gobierno, que vienen desde muchísimos años atrás, esto está enfocado ¿a qué? A mantener la salud de la madre y del feto, enfocado fundamentalmente en reponer esas pérdidas que está asumiendo esa persona durante esta etapa de su vida reproductiva. Pasa lo mismo en los animales, pasa lo mismo en los animales, ya que estamos hablando, por ejemplo, de que el feto llega a ser un elemento que consume muchísimo o que retiene muchísimo calcio de la madre para mantener, obviamente, sus estructuras. ¿Se entiende? ¿Está claro? Patricia Poma, ¿se entiende lo que estoy hablando?
Bueno, creo que no se entiende. Si estás en otras cosas, prefiero que te salgas a que yo te elimine de mi materia. ¿Está bien? O de esta clase. ¿Se entiende, doctor? Sí se Gracias. entiende, doctor. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de las gallinas, en el caso de las codornices, en el caso de las patas, la cáscara de huevo va a consumir muchísimos niveles de calcio del organismo. Si tú haces necropsia de una hembra mamífera y haces necropsia de una gallina, tú vas a ver que el aparato reproductor de la mamífera es un color rosado y obviamente depende que esto está influenciado por la circulación sanguínea y por la característica típica de la estructura histológica y de los tejidos que están conformando a este aparato reproductor. Totalmente diferente a lo que pasa con las gallinas. Una gallina, el aparato reproductor tiene un color blanquecino. ¿Y por qué lo tiene blanquecino? Porque obviamente es calcio en un gran porcentaje lo que está presente en esta estructura y que hace que obviamente todo esto se vaya hacia la conformación del huevo, estamos hablando de la cáscara del huevo. Otras especies, y bueno, todas las especies mamíferas eliminan, por ejemplo, el calcio a través de la orina y obviamente muchos también a través de las heces fecales. ¿Ya? Son elementos por los cuales se pierde calcio. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones del calcio? Habíamos dicho, ojo, estábamos hablando del elemento principal conocido como esqueleto. Es el componente estructural del esqueleto. Es el componente estructural de los dientes. Los niños necesitan calcio, ¿no? Justamente para fortalecer ese tipo de estructuras. No solamente para formar parte de ese equilibrio entre el crecimiento y la estructura ósea. Pasa también en los animales. ¿No? Ese es uno de los elementos tan importantes del por qué tienen que consumir leche los animales, los mamíferos, hasta ciertas etapas de su vida, ¿ya? El trabajo neuronal, este tipo de comunicación que existe entre una neurona y otra, conocida como excitabilidad neuronal, también depende pues de niveles de calcio. Fíjense, no hay, les decía hace rato, no solamente es la parte estructural, sino también la estructura vital o el elemento de el funcionamiento de muchas otras estructuras, como en este caso, por ejemplo, el trabajo de intercambio de información nerviosa. La información nerviosa va a viajar gracias a esta comunicación entre neuronas. Y obviamente esta excitabilidad depende también de diferentes concentraciones de calcio. La propia contracción muscular, ojo, la propia contracción muscular también está determinada por niveles de calcio. ¿Qué más? La estructura de las membranas celulares, la adhesión y comunicación entre células vecinas, ¿no? La multiplicación y la proliferación celular depende de calcio o es parte integral de ese proceso el calcio cuando hablamos de la famosa mitosis, la famosa meiosis, ¿no? Estamos hablando de que el calcio forma parte de ese proceso. Llega a ser un elemento integrante de estos factores de la famosa coagulación, o sea, es parte de la coagulación y influye también en la liberación de hormonas a través de las células mediante una evaginación de la membrana celular conocida como exocitosis. ¿Está bien? Entonces, todo esto, fíjense, lo hace el calcio. No solamente habíamos dicho, por ejemplo, de que es la estructura ósea la única que hace uso de este elemento para poder fortalecerse, sino que no, había sido un montón de otros elementos y otras funciones en los cuales el organismo obviamente va a necesitar calcio para mantenerse. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la anterior semana con que los niveles de vitamina D y obviamente los niveles de estradiol, ¿no? En la parte reproductiva era fundamental para este proceso, ¿no? Lo vamos a volver a hablar después. Fíjense, por ejemplo, cómo está distribuido el calcio en el plasma sanguíneo. Ya estamos hablando que el 47% está ionizado, ¿no?
está en iones de calcio. ¿Está bien? El 47% es en iones de calcio. Tenemos un 6% en forma de complejos. Ya un 37% está unido a una albúmina en el torrente sanguíneo y el 10% está unido a las globulinas. Son las proteínas plasmáticas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hemos descrito eso en la primera clase, ¿no? Bueno, la segunda clase, porque la primera fue introducción, no se olvida. La segunda fue la parte circulatoria. La tercera fue lo que es, lo que hemos llevado, lo de la práctica de signos vitales. La cuarta, si no me equivoco, es endocrinología 1 y estamos ahora en endocrinología 2. Tenemos 5 elementos para el examen. Bueno, entonces, uno de los elementos más característicos que explican, por ejemplo, la entrada y salida y depósito, por ejemplo, del calcio, es que estamos hablando de que uno de los elementos de mayor absorción del organismo es obviamente el intestino, ¿no? El intestino delgado, ¿ya? Mucho de lo que consume el animal, que está en forma de moléculas de calcio, va a pasar a través del intestino hacia lo que es el torrente sanguíneo. Y esto se va a acumular a nivel de líquido extracelular. Entonces hay depósitos a nivel del líquido extracelular de calcio. Estos depósitos a nivel de líquido extracelular nos va a permitir hacer uso de estos iones de calcio, ya sea en el hueso o ya sea en el riñón. ¿Está bien? Este proceso nos va a permitir, además, que mucho de ese calcio, y esto lo van a ver en nutrición animal, cuando vean, por ejemplo, porcinos o producción de cerdos, que mucho de lo que come el cerdo también se va con las heces fecales y no es aprovechado. O sea que uno de los elementos de absorción va a ser el intestino, pero uno de los elementos de eliminación más importantes son las heces fecales. Y en segundo lugar, lo que habíamos dicho, el riñón, ¿no? Mediante la orina. Entonces, hay calcio, ojo, hay calcio que va a ser eliminado por el riñón mediante la orina, pero también hay calcio que va a ser reabsorbido a nivel renal para volverlo a utilizar en el organismo. O sea que no se elimina al 100% todo el nivel de calcio, ¿no? Hay mucho de esos niveles que son reabsorbidos y van a pasar otra vuelta para poder ser nuevamente utilizados. ¿Ya? Entonces, el intestino llega a ser el medio de absorción de mayor capacidad, además que también llega a ser el medio de eliminación más importante que tiene esta estructura. Tenemos que el centro de depósito no solamente es el líquido extracelular, sino que también el hueso y parte del riñón, que actúa como un elemento de filtración y reabsorción de material, y una parte también de ese calcio que está eh, como excedente va a ser eliminado a través de la orina. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son los compartimentos corporales o los compartimentos corporales y los niveles asociados a los niveles de calcio? Habíamos dicho, ojo, que en el caso de la dieta, el calcio va a ser introducido al organismo por vía oral, ¿ya? Y una parte se puede ir por a través de las heces fecales. Habíamos mencionado que el epitelio intestinal, a nivel, la mucosa intestinal, es el elemento de mayor absorción. Esta, nos va a permitir hacer uso de ese calcio como elementos de depósito, ¿no? A nivel de líquido extracelular. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener que este elemento de depósito va a poder distribuir o redistribuir ese calcio, ya sea a la estructura ósea. ¿Para qué? Para que esos famosos osteoclastos, ¿no? Estos famosos osteoclastos puedan contribuir en la conformación conjuntamente de los osteocitos a la estructura ósea como tal, ¿ya? O sea que el elemento principal va a ser obviamente el hueso. Pero también habíamos mencionado de que una gran parte de ese calcio va a ir al epitelio renal. ¿Quién lo va a reabsorber o lo va a eliminar de acuerdo a los niveles excedentes que tenga el organismo
cuando hablamos de este mineral, ¿ya? Entonces, el líquido tubular renal va a ser quien haga esta filtración, o perdón, esta acumulación y permita, obviamente, su eliminación gracias a la excreción de orina. ¿Está bien? Sencillo, sencillo. Esto lo encuentran en el libro de McDonald, como habíamos hablado antes. Pueden usar varios libros de fisiología, entre ellos McDonald. Ahora, esta es la parte que quisiera que le tomen atención con sus cinco sentidos, ¿ya? Estamos hablando del control hormonal de la calcemia. ¿Qué quiere decir? Que la calcemia o los niveles de calcio va a estar determinado por ciertos elementos que los regulan. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir regular? Aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad del organismo. Eso es regular. Aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad del organismo. Y aquí, ¿quiénes forman parte? Primero, la paratormona, una paratormona conocida con la abreviación PTH, la famosa calcitonina, ¿ya? Y el colecalciferol, conocida como la famosa vitamina D3, ¿no? Son los tres elementos más importantes dentro del control, perdón, dentro del control de la calcemia, ¿ya? Uy, se me está bloqueando esto. Perdón. Ahora sí. Tengo un problema. Ok, ahora sí. Entonces, los vamos a describir ahorita. Pero hay otras hormonas de acciones indirectas, lo que les había mencionado hace rato. Tenemos, por ejemplo, el estradiol o el conjunto de estrógenos. Lo que pasa que el estradiol se divide, por ejemplo, perdón, los estrógenos se dividen en estradiol, estriol y estrón, ¿ya? O estriol, estradiol y estrón. El estriol es el E1, el estradiol es el E2 y el estrón es el E3. Los tres participan en la regulación de la actividad del calcio, pero no los tres forman parte de procesos reproductivos como tal. Solamente el estradiol llega a ser parte integral del proceso reproductivo desde el punto de vista más importante de su función. Bueno, también tenemos la hormona de crecimiento, que tiene una acción indirecta con el control hormonal de la calcemia, la famosa prolactina, un lactógeno placentario, ¿ya? Glucocorticoides, ¿ya? La famosa T4, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Tetraiodotiroxina, ¿no ve? El glucagón y otros componentes, ¿ya? Muy bien. Ahora, de estos componentes, nosotros vamos a empezar a desglosarlos uno por uno, de estos factores que van a encargarse de regular. ¿Qué pasa en el caso de la famosa paratormona? La famosa PTH. La famosa PTH es hipercalcemiante. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar los niveles de calcio en sangre. ¿Está bien? Los va a aumentar. Esta paratormona, como estamos hablando de paratiroides, es una hormona secretada por la paratiroides. ¿Y cuándo es secretada esta paratormona? Cuando el organismo está experimentando una caída de los niveles de calcio. ¿Qué quiere decir? Una famosa... Lo que pasa en las vacas, por ejemplo. Lo que pasa en las vacas. ¿Ya? Cuando la vaca tiene hipocalcemia postparto, se libera hartísima paratormona. En este caso, para tratar de subir el nivel de calcio en la sangre. Lastimosamente, cuando ese nivel de calcio no es el adecuado, cuando ese nivel de calcio no es el adecuado, por más paratormona que se libere, no va a haber una regulación de este mineral en la sangre o de esta sustancia en la sangre. Por lo tanto, la paratormona lo que va a hacer es aumentar el calcio y va a disminuir el fósforo en plasma para que haya un equilibrio, ¿no ves? Supuestamente es una regulación fisiológica. El hueso va a aumentar la reorganización esquelética,
acelerando el número de osteoclastos y la famosa osteólisis, ¿no? O la destrucción, ¿no? De osteocitos. ¿Está bien? Ahora, el riñón también juega un papel importante en este proceso, se lo acabo de mencionar en el esquema. Va a participar en la reabsorción de calcio, aquello que necesita el organismo seguir utilizándolo, el riñón lo va a reabsorber, no lo va a eliminar en un 100%, y va a permitir un descenso de los niveles de fósforo. No se olviden que el calcio y el fósforo tienen que mantenerse en niveles estables para que haya una calcificación adecuada. No nos conviene de que el fósforo se acelere y del calcio se caiga, sino de que el calcio se acelere y el fósforo disminuye. Por lo tanto, el riñón además va a acelerar la formación de los metabolitos activos de la vitamina D3 en el riñón. ¿Para qué? Para contribuir a este equilibrio. Y ustedes saben lo que acabamos de mencionar, de que el intestino estimula indirectamente la absorción de calcio, ¿no? O es el responsable de la absorción de calcio en mayor proporción. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Quilla, Mercado, Patricia, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Digo, sí, doctor. Bueno. ¿Qué pasa con la calcitonina? Fíjense, estamos hablando de que habían tres elementos fundamentales: paratormona, calcitonina y colecalciferol. Ya habíamos descrito la paratormona, que es hipercalcimiante. Vamos con la calcitonina. Todo lo contrario. La calcitonina es hipocalcemiante. ¿Está bien? Entonces está secretada por las células C de la tiroides cuando hay hipercalcemia. Cuando los niveles exceden los parámetros normales, se libera calcitonina. ¿Ya? Evita la famosa hipercalcemia postprandial y disminuye el calcio y fósforo en la sangre. ¿Ya? ¿Qué pasa a nivel óseo? ¿Qué pasa a nivel riñón o renal? ¿Y qué pasa a nivel intestinal? La calcitonina a nivel del hueso estimula el depósito de calcio. ¿Por qué estimula? Para que deje de estar circulando en la sangre y más bien sea utilizada como tal. ¿Ya? Fíjense que hay un regulador que le dice a las estructuras que tienen que utilizar esta sustancia, y una de esas es el hueso. Entonces la famosa calcitonina lo que va a hacer es dirigir ese calcio en exceso circulante en la sangre para que se vaya a los centros de depósito, y en este caso es el hueso. A nivel del riñón, no va a promover pues la reabsorción como lo que hacía la paratormona. Todo lo contrario, va a promover la excreción del calcio excedente, ¿no? Y a nivel intestinal va a inhibir indirectamente la absorción de calcio. ¿Se acuerdan que en el caso de la paratormona estimula la absorción indirecta de calcio? Acá inhibe indirectamente la absorción de calcio. Pues fíjense que el organismo tiene que tener paratormona y calcitonina todo el tiempo, para poder hacer un equilibrio de esa sustancia. Muy bien. Y obviamente la vitamina D3, o también conocida como colecalciferol. Fíjense que la vitamina D3, que es, ¿saben? En ganadería, producción de cerdos, ovinos, caprinos, bovinos, la famosa vitamina D3 no va sola, siempre va acompañada de vitamina A o va acompañada de vitamina E. En el 98% de los casos les digo que va ADE, y viene AD3E, o sea, vitamina A, vitamina D3 y vitamina E. Siempre. ¿Por qué? Porque lastimosamente que necesitan, hay sustancias que necesitan estar en combinación, en sinergismo, para poder provocar un mejor efecto. ¿Ya? Y uno de esos son, obviamente, vitamina A, la D3 y la E. Esta vitamina en la dieta
se da generalmente en muy pequeñas cantidades. Esto es hipercalcemiante. En la piel, por ejemplo, ustedes saben que se sintetiza como previtamina D3 y el sol influye muchísimo para este proceso. En hígado se transforma en vitamina D3 inactiva o el famoso 25 colecalciferol, ¿ya? Entonces en el hígado está como vitamina D3 inactiva. En riñón se convierte en 1.25 dihidroxicolecalciferol o también llamada vitamina D3 activada. Se va a cortar en menos de un minuto, se vuelven a conectar. O sea que el hígado la inactiva y el riñón la activa. ¿Está claro? La paratormona va a estimular esta conversión y la calcitonina va a inhibir esta conversión. ¿Por qué? Porque la paratormona necesita de alguien más que le ayude a subir los niveles de calcio, pero la calcitonina lo bloquea. La calcitonina la bloquea, la disminuye para que los niveles de calcio se caigan. No se olviden que es hipocalcemiante. ¿Está bien? Es hipocalcemiante. Entonces es una característica, fíjense, de lo que hace el organismo con respecto a ciertas sustancias como la que estamos viendo ahora en pantalla. Es quien la bloquea, la inhibe y obviamente esto para mantener los niveles estables. Pues les decía, cuando hablamos de regulación hormonal, estamos hablando de una hormona que se encarga de aumentar o disminuir los niveles de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo, ya a la etapa que esté experimentando dicho organismo. Muy bien, esto es lo que con respecto a lo que habíamos hablado momentos atrás, ¿no? De que el calcio y el fósforo es absorbido, además de la vitamina D3, a través de el intestino, y esta absorción puede estar estimulada por paratormona y vitamina D3 o puede estar inhibida por calcitonina. Esto va a permitir que el calcio que ingrese al organismo, ¿no? Sea estimulado en su mayor nivel por la paratormona o sea inhibida por la calcitonina. ¿Está bien? O sea que la reutilización del calcio es más que todo una actividad de paratormona y la eliminación es una actividad mayor enfocada a calcitonina. ¿Está bien? Esto diciéndole al riñón lo que tiene que hacer, ¿no? Diciéndole al riñón lo que tiene que hacer. ¿Ya? Sencillo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estas hormonas que estamos mencionando? Primero, de que eh, la entrada de calcio va a estar determinada por paratormona y la salida va a estar determinada por calcitonina, ¿no? Por lo tanto, el bloqueo de la absorción va a estar dada por calcitonina y la estimulación del uso y la acumulación a nivel ósea va a estar determinada por calcitonina, obviamente, ¿está bien? Esto va a influir para que el riñón tenga una retención o una excreción. La retención gracias a la famosa paratormona y la excreción gracias a la calcitonina. Todo lo contrario a lo que hace la calcitonina hace pues la paratormona, ¿no? Asociada a la vitamina D3, ¿ya? Entonces acá nos va a permitir de que, por ejemplo, en el caso del calcio, no se olviden que lo que hace una de estas hormonas es inactivarla o que se presente en forma inactiva a nivel hepática y que se active a nivel renal, ¿no ve? Entonces, no se olviden que ese tipo de regulación nos va a permitir los niveles adecuados. Esto fue descrito en el libro de Fisiología de Swenson en el 1984. Ahora, resumiendo estos dos puntos que habíamos mencionado. La paratormona y la calcitonina ejercen un control de retroalimentación negativa dual. Ojo, retroalimentación negativa dual. Una estimula, la otra inhibe. ¿Ya? Una estimula, la otra inhibe. Manteniendo las concentraciones de calcio en el líquido extracelular dentro de lo que son los límites adecuados, dentro de los límites estrechos. Ahora, ¿cuál va a ser los principales órganos donde van a ejercer actividad estas hormonas?
fundamentalmente órganos blancos como los huesos y el riñón, lo que nos va a permitir redistribuir, ojo, redistribuir, pero no incrementar la cantidad de calcio total en el organismo. ¿Está bien? Ahora, los efectos, ya sea de la calcitonina o ya sea de la paratormona, se van a complementar con la vitamina D3, ¿ya? La vitamina D3 y sus metabolitos, porque sabemos que tenemos un metabolito inactivo y tenemos un metabolito activo. La vitamina D3 está inactiva en el hígado y en el riñón se activa, ¿ya? Que son los únicos que permiten incrementar, obviamente, a través de la absorción intestinal, la cantidad de calcio en el organismo. ¿Está claro? Está sencillo este resumen, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a la glándula adrenal. Vimos la paratiroides con la paratormona, calcitonina y vitamina D3. Ahora nos vamos a la glándula adrenal. Y en el caso de la glándula adrenal, por favor, tomen en cuenta esto. Estamos hablando de que es una estructura par. Un peso total dice que entre 3.9 gramos en el caso de ovinos, más o menos 0.2. Está ubicada al lado de los riñones y cerca de la arteria aorta y recibe el 25% del gasto cardíaco. ¿Ya? Esta glándula adrenal tiene una cápsula, si vemos aquí en este esquemita, tiene una cápsula, tiene una zona glomerulosa, tiene la fasciculata, las reticularis y la médula. ¿No ves? ¿Se acuerdan de histología? ¿Ya? ¿Se acuerdan de histología? En la parte de la glomerulosa y cierta porción de la cápsula, pero sobre todo la glomerulosa, lo que hace es producir aldosterona. La glándula adrenal produce aldosterona. A nivel de la fasciculata se encarga de producir cortisol, que es otro corticoide, ¿ya? Y en el caso de la médula se encarga de producir adrenalina, fíjense. O sea que hay tres sustancias hormonales que son producidas por la glándula adrenal. La aldosterona, el cortisol y la adrenalina. ¿Está claro? Muy bien. Nosotros podemos observar este esquemita. Saben ustedes por química y por bioquímica, por ejemplo, que han debido llevar en primer semestre, ¿no? Que el colesterol es una de las sustancias de las cuales se conoce como precursor de muchas hormonas de tipo esteroideas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el colesterol puede dar origen, por ejemplo, o ha dado origen a la famosa pregnenolona, ha dado origen a esta famosa hormona reproductiva conocida como progesterona o llamada P4. También ha dado origen al estradiol y ha dado origen a la testosterona masculina, como también al desoxicorticosterona o la corticosterona, ¿no? Finalmente, después de este desglose y separación de moléculas, ha dado como resultado también la producción de aldosterona. Además de que el cortisol también es parte íntegra de este proceso de formación del cortisol, ¿no? Y obviamente en la parte reticularis de lo que es adrenalina, ¿ya? Entonces tenemos la glomerulosa, la fasciculata y las reticulares, las tres zonas de producción de estas sustancias hormonales en base a colesterol, perdón, en base a colesterol. Es la base química, ¿no? Llamada ciclopentano per hidrofenantreno. Esa es la base química, ¿ya? Si vemos cíclicamente la estructura del colesterol, es el famoso ciclopentano per hidrofenantreno, que va a dar origen a todas estas otras sustancias. Bueno, ahora, ¿cuáles son los ejes hipotalámicos, por ejemplo, de la relación entre lo que es hipotálamo, hipófisis adrenal y simpático adrenal? O sea, ¿cómo funciona todo esto? Generalmente hay factores internos, ¿te acuerdan? De estimulación, como también hay factores externos. Uno de estos factores externos, lastimosamente, es el estrés.
el estrés que va a influir sobre la actividad del hipotálamo, y esta actividad del hipotálamo va a permitir, obviamente, que la hipófisis reaccione a este estímulo hipotalámico. Esta hipófisis puede reaccionar estimulando la producción, por ejemplo, de cortisol, ¿no? O catecolaminas, ¿ya? Lo que nos va a permitir, obviamente, tener una respuesta determinada en el organismo. Esto va a ser explicado, por ejemplo, en que los famosos glucocorticoides, ¿no? Y aquí usamos muchísimos, lo van a ver en farmacología, lo van a ver en reproducción, lo vamos a mencionar en fisiología 2. Los glucocorticoides son responsables del catabolismo de proteínas, mediante una desaminación de aminoácidos, ¿ya? Que quiere decir que estos glucocorticoides van a formar parte, por ejemplo, del proceso de la gluconeogénesis, ¿ya? Gluconeogénesis y por lo tanto una elevación de los niveles de glucosa e insulina, ¿ya? Elevación de los niveles de glucosa e insulina, obviamente en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, también se va a apreciar una aceleración de grasas y colesterol sanguíneo. Esto va a estar también determinado por una resorción de calcio óseo y urinario, ¿no? Y además el glucocorticoide tiene un efecto antiinflamatorio y antialérgico. Se lo ha usado muchísimo, por ejemplo, contra shocks alérgicos o como un antihistamínico para contrarrestar procesos alérgicos y para formar parte de recuperaciones post quirúrgicas como un excelente antiinflamatorio. Pero hay que tomar en cuenta de que el glucocorticoide también puede provocar una caída del sistema inmunológico momentáneamente. O sea, es un depresor del sistema inmunológico. Entonces, cuidado con inyectar corticoides a animales que estén deprimidos inmunológicamente. Podemos provocar otro tipo de enfermedades o que unas bacterias o también podemos hablar de parásitos o elementos virales puedan hacerse cargo de ese organismo provocando nuevas enfermedades. Entonces el glucocorticoide forma parte del catabolismo de proteínas, forma parte de la desaminación de aminoácidos, participa en la resorción de calcio óseo, pero además es un excelente antiinflamatorio y antihistamínico. ¿Está bien? Pero también tenemos los famosos mineralocorticoides, que son hormonas que regulan los electrolitos del cuerpo. Ojo, mineralocorticoides, hormonas que regulan los electrolitos del cuerpo. ¿Ya? Como por ejemplo, mantener niveles de sodio y de agua, incrementar las pérdidas de potasio y de hidrógeno, y además incrementar el volumen total de sangre en el organismo. Ya incrementa la volemia. Entonces, ojo, había habido una sustancia conocida como glucocorticoides, pero además había habido otra sustancia muy similar, pero con una diferencia en la terminología llamada mineralocorticoides, que se va a encargar de regular el nivel de electrolitos en el cuerpo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, ojo, ojo, volviendo a esta diapositiva. La glándula adrenal se va a encargar de producir aldosterona, cortisol y adrenalina. Aldosterona, cortisol y adrenalina en diferentes regiones de su estructura histológica. Puede ser glomerulosa, fasciculata o la zona medular. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok. Doctor,
No, no, si nos podía demostrar con un pequeño ejemplo este gráfico, por favor. Este de acá. Sí, doctor. Gracias, gracias, Eloy. Muy bien. Uno, por ejemplo, uno de los factores más importantes que nosotros tenemos, fíjense, volvemos al cuadrito anterior. Todos son corticoides, todos son corticoides. La aldosterona es un mineralocorticoide, el cortisol es un glucocorticoide. Vamos acá, al cuadro que hacía referencia Eloy, ¿no? Vamos a ese cuadro que hacía referencia Eloy. Estamos hablando, por ejemplo, de que el estrés, el estrés llega a ser uno de los elementos que influye en la liberación, por ejemplo, de muchas sustancias, muchísimas sustancias. Pero el estrés va a afectar directamente al sistema nervioso, que quiere decir que es el hipotálamo el que va a generar una cierta orden para la liberación de una determinada sustancia en base a un estímulo externo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, puede ser interno o puede ser externo, no se olviden. Los factores de estimulación pueden ser internos o pueden ser externos. Por ejemplo, el parto. Uno de los ejemplos claros es el parto. Es un factor de estimulación interno, no externo. ¿Y cómo se libera, cómo influyen estas sustancias durante el proceso del trabajo del parto? El feto, cuando está por nacer, el feto cuando está por nacer, y a medida que va terminando su madurez, porque se llama así, madurez fetal, cuando está terminando de desarrollarse, en otras palabras, empieza a producir corticoides fetales o glucocorticoides fetales. Estos glucocorticoides fetales que están en la pantalla, lo que van a hacer es llegar al hipotálamo de la madre y le van a decir a la madre, en base a esos niveles de glucocorticoides, que es hora del trabajo de parto. Pues fíjense cómo el cortisol le está diciendo al hipotálamo que es hora del trabajo de parto. ¿Cómo responde el hipotálamo entonces a esto? Enviando un mensaje hacia la hipófisis para que la hipófisis libere oxitocina y que además el útero empiece a producir prostaglandina y empieza el trabajo de parto. Entonces, fíjese cómo en este caso hay un estímulo interno conocido como factor fetal del parto, que está en base a la producción de glucocorticoides fetales, ¿ya? Mientras que puede haber otro factor, el factor del estrés, como el que está en la pantalla, que es el típico elemento eh, para poder producir algún elemento como, como la adrenalina, por ejemplo, ¿no? La adrenalina se va a liberar por factores de estimulaciones externos, no por factores de estimulación interna. Entonces, este tipo de sustancias pueden estar determinadas o pueden estar liberadas por una serie de factores. Ya, el ejemplo más típico, más claro, es el que acabo de mencionar con el trabajo de parto. ¿Está bien? Entonces, ojo, fíjense que los corticoides fetales, o perdón, los corticoides en general pueden tener efectos favorables como efectos desfavorables. Por ejemplo, sabemos de que ojo, el corticoide va a bloquear o va a estimular la actividad de la hipófisis. En la hipófisis, a nivel de la neurohipófisis, se acumula oxitocina. Y el glucocorticoide puede ser un mediador para decirle de que la oxitocina se libere. Ojo, pero en el caso de reproductores, machos o también hembras, el corticoide puede deprimir la hipófisis. Cuando vos inyectas corticoides por más de 3 dosis a un animal, tú puedes deprimir la hipófisis. Y esta hipófisis automáticamente disminuye su producción de FSH y LH.
Entonces, ¿qué vas a tener como consecuencia? Hembras con problemas de fertilidad, al igual que machos, con bajo nivel de espermatozoides. Entonces, ojo con el corticoide. Excelente, excelente producto de producción interna, pero que también está para uso externo. Y eso hay que saber utilizarlo de acuerdo a la situación que amerite o que se presente en nuestro diario vivir como médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque generalmente muchos han asociado a que la función principal sea antiinflamatoria y antialérgica, pero no se están dando cuenta que el corticoide puede provocar aborto. El corticoide puede provocar alteraciones en la caída del sistema inmunológico y el corticoide puede provocar infertilidad reproductiva, obviamente. ¿Está bien? ¿Está claro, Eloy? Sí, doctor, gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? ¿Han escuchado hablar de la dexametasona? La dexametasona es el corticoide más utilizado de uso inyectable en nuestro medio. No es la única, porque hay la dexametasona, hay la triamcinolona, la cetidrona, bueno, y hay unos dos o tres más por ahí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Sencilla esta parte de endocrinología 2, ¿no ven? Para tiroides y adrenal. Muy sencillo. Muy sencillo. Doctor, una consulta. Dime. Yo vi en los videos de televisión por cable sobre las vacas lecheras, se postran por falta de calcio y lo suministran por vía intravenosa. Eh, Eso pasa, digamos, por falta de calcio y en los machos también puede ocurrir lo mismo. No, no ocurre eso en los machos, porque los machos no producen leche. En la vaca lechera se da por una, por un desequilibrio en la parte nutricional que hace que el nivel de calcio que está circulando en la sangre se vaya directamente a ser componente base de la leche que está produciendo esa vaca. Entonces le está faltando el calcio para mantener sus niveles o sus constantes fisiológicas. Les acabo de decir que el calcio forma parte integral de la actividad celular y de la contracción muscular. Y sin calcio no hay respuesta nerviosa. ¿Por qué muere una vaca? ¿Por qué muere una vaca por hipocalcemia? Primero porque no hay una respuesta nerviosa, hay un shock a nivel del sistema nervioso y obviamente hay una parálisis de la actividad muscular. ¿Está bien? Entonces hay postración, paro cardíaco, porque ni el músculo cardíaco reacciona y muerte. Entonces, por eso es importante administrar calcio por vía intravenosa a las vacas que manifiestan esta sintomatología de hipocalcemia. Entonces, lo que se hace es dos frascos de borogluconato de calcio y se acabó el problema. Borogluconato, porque te está diciendo que el problema no solamente es deficiencia de calcio, sino que el problema va asociado también a caída del nivel energético. Por eso tiene que haber glucosa y calcio. Se habla de borogluconato de calcio. Ya las demás especies, solamente esto van a experimentar las especies lecheras, hembras, en etapa de producción, nunca un macho, nunca un macho. Y se lo ve inclusive hasta en perras, por si acaso. La hipocalcemia no solo se ha dado en vacas, sino también se ha dado en perras, se ha dado en cabras e inclusive ovejas. Ya las cerdas también. Y ese es el tratamiento, el que acabo de mencionar. Porque por eso les digo preguntas, porque no se los doy todo, porque necesito preguntas para empezar a ver cuánta fue la atención
para que ustedes empiecen a hablar, por ejemplo, o a preguntar con respecto a un tema que no hayan entendido. En el caso de la adrenalina, porque ya hemos hablado del cortisol y hemos hablado de la aldosterona. Bueno, la aldosterona obviamente es un mineralocorticoide. Saben que va a influir directamente en la reposición de minerales. El cortisol va a aumentar el nivel de glucosa circulante, pero además puede provocar estas caídas, como se había dicho, del factor inmunológico. Y hay que tener muy, muy en cuenta eso. Y aparte les di el ejemplo de la vaca o de la hembra por parir, por si acaso. En el caso de la adrenalina, también conocida como epinefrina, algunos le dicen así, ¿no? Ya, esta es una hormonita neurotransmisora, por si acaso. Neurotransmisora, que quiere decir que va a actuar en la actividad cardíaca, va a actuar en la actividad respiratoria, ¿ya? Va a actuar obviamente, en la contracción de los vasos sanguíneos, en el proceso de las pulsaciones, lo que han tomado la otra vez con las constantes fisiológicas, la pulsación. Entonces, ojo, ojo. Y se los digo a ustedes, cuando yo veo vacas con hipocalcemia o parálisis puerperal, así también se le dice, yo les pongo adrenalina a las vacas, porque lo que se está paralizando es su corazón. Entonces, parte del tratamiento que yo hago, no tengo por qué esconderlo, le meto adrenalina y estimulo a que ese corazón siga contrayendo. ¿Para qué? Para mantener la circulación sanguínea del animal. Se para el corazón y se acabó todo. Ustedes saben que se acabó todo. Hasta ahí fue. Entonces, fíjense cómo lo que hace la aldosterona es mantener la vida del animal. Porque, perdón, la glándula adrenal es mantener la vida en base a qué? A producción de aldosterona, cortisol y sobre todo adrenalina. No solamente la adrenalina se libera en factores de excitación, por ejemplo, nerviosa, sino también se libera constantemente, ¿para qué? Para mantener funcionando ciertas estructuras como la parte muscular, como la actividad cardíaca, como la parte respiratoria. ¿Está bien? Tómenlo muy en cuenta eso, por favor. El día martes tenemos examen, así que tómenlo muy en cuenta eso. ¿Ya? Si en caso hay esa suspensión de actividades, obviamente se posterga una semana más el examen. ¿Ya? Bueno, bueno. Y bueno, si es si es el examen va a ser muy cortito. ¿Qué quiere decir? Va a comenzar a las 8:30 de la mañana y va a terminar a las 9 en punto. Así de sencillo. Ya, así que no se compliquen la vida. Ya va a ser un examen muy sencillo. Ahora, por si acaso, yo estoy a cargo de organizar el ciclo de conferencias por la semana facultativa. Ya tengo los 4 expositores. El primer día se va a hablar sobre problemas de cólico en equinos con un médico veterinario argentino, el doctor Jorge Basallo, va a estar hablando de cólico equino, ya algo que les va a interesar muchísimo porque un área que no está dentro de nuestra currícula, que quiere decir que la materia de equinos no hay en nuestra carrera. Entonces, hay que enriquecer ese conocimiento con exposiciones. El día martes a las 5, todos a las 5 de la tarde, por si acaso. El día martes a las 5 de la tarde está la veterinaria Semevet, que es la más grande en Bolivia, el hospital veterinario más grande en Bolivia, a cargo del doctor Sergio Cuenca, con el que la universidad tiene convenio, la única institución con la que la facultad tiene convenio, el cual se va a firmar este viernes, se va a consolidar legalmente. Y va a estar a cargo de una exposición con respecto a oftalmología y buenas prácticas veterinarias en animales menores, para que aquellos que les interesen animales menores estén presentes, por favor. El día miércoles está el doctor Arturo Molina,
perdón, está el doctor ecuatoriano Murillo, Arturo Murillo, el cual va a dar la parte de producción de embriones in vitro, bovinos, un destacado profesional ecuatoriano, ¿no? En su área, todos docentes, es un docente de la universidad en Ecuador. Y el día jueves estoy yo con los datos sobre uso de semen sexado en programas de inseminación artificial en vacas lecheras. ¿Está bien? Entonces, inscríbanse ya con la doctora Marta, yo creo que es la encargada. Hemos postergado el anterior seminario justamente porque se vaya todo a este ciclo de conferencias y los están cordialmente invitados, ya, invitados a inscribirse. ¿Está bien? Yo quisiera verlos a todos, porque como estoy a cargo, entonces todos los seminarios son a las 5 de la tarde, dura 1 hora y 15 máximo. ¿Ya? O sea que es uno por día. Muy bien. Muchísimas Doc, ¿a los gracias. seminarios va a haber certificado de participación? Claro que sí, Mateo. Va a haber certificado de participación y la lista de los inscritos en Fisiología 2 me la pasan directamente a mí. ¿Ya? Gracias, doc. Fisiología 1, perdón. Doc, ¿sabe cuánto es el costo? Uy, no sé, estaba creo que a 50 bolivianos, creo, no me acuerdo. Eso lo define la coordinación, la dirección de carrera. ¿Ya? Para el servicio directo con la doctora Marta, ¿no? Sí, yo creo que seguramente van a designar el día de hoy o el día de mañana algunos chicos que nos van a colaborar. Siempre hay personas que quieren colaborarnos para hacer la recepción de las inscripciones, pero va a ser todo en la oficina de la doctora Marta, ¿ya? Y yo creo que va a estar en esos montos, en ese monto más o menos. ¿Está bien? Que va a ser todo lo que se recaude, va a estar destinado a equipamiento de laboratorios. Eh, eso es el fin, ese es el fin. ¿Ya? Bueno. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vayan a desayunar, que están bostezando muchísimo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos entonces el día martes en el seminario y si hay examen en Cotacota. Si no, la próxima semana. ¿Listo? Cuídense mucho. Les mando el trabajo y un material a la plataforma. Que estén bien. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.